sus obras de los últimos 20 años. La Constitución del 91, que según sus palabras cambió los colores de sus obras, y la tragedia del Palacio de Justicia en 1999, a raíz de la cual usted dijo que después de lo ocurrido uno no se puede reír más. En caso de que se llegara a un acuerdo con las FARC, ¿usted volvería a cambiar los colores de su obra y quizá los motivos? Es que lo que sucede es que fue tan conmovedor el incendio del Palacio de Justicia que realmente ahí empezó un proceso en mi obra muy, muy fuerte, que como yo hacía esas cosas tan alegres alrededor de ciertos presidentes y me parecía como una tragicomedia, cuando llegamos al Palacio de Justicia eso se volvió solo una tragedia, la parte comedia se quitó, por eso ya no podíamos reír más. Pero además de eso, verdaderamente me cambió el color. Yo antes usaba unos amarillos, unos verdes, esmeralda y unos colores muy particulares y yo borré todos esos colores y me quedé solamente con un vino tinto, con un verde y con colores muy oscuros. Entonces eso sí fue evidente el cambio. Y cuando la Constitución del 91, es que los casos son separados, la Constitución del 91 sí fue otra cosa distinta porque yo estaba copiando un pintor del siglo XIX, que era José Gabriel Tatis, que había retratado a todos los congresistas de la Constitución del 53, creo. Entonces los dibujó uno por uno, y todas las salas, y todas lo que era donde se reunían en Santo Domingo, todas las gentes que participaron. Entonces yo quería hacer eso, yo quería realmente posesionarme de mi papel como un artista testigo de la historia. Claro que tomar todos los 160 y pico de los que estaban participando en los constitucionalistas, los que estaban participando, era muy difícil porque no a todos los retrataban, ¿no? Entonces me tocaba en televisión, mirar televisión y rápidamente coger caras, y hice un cuadernito chiquito en que está cada uno de ellos dibujado. Entonces era un poco distinto porque el Palacio de Justicia era una cosa violenta dentro del ser de uno, y yo creo que a todos nos pasó eso. En cambio esto era un artista testigo de la historia, ¿no? Yo estaba viviendo una constituyente y yo como artista estaba retratándola. Alguien dijo que el arte dice cosas que la historia no puede decir, o que los historiadores no pueden decir. Entonces, en ese sentido, yo hice una cosa que salió como crítica, ¿no? Porque la intención mía era como burlarme de ciertos constituyentes. Además, quería poner para un lado los buenos y para otro lado los malos, o sea, los que estaban aparte de impedir que se extraditaran los narcotraficantes, y del otro los buenos, los que se oponían. A la hora de la verdad, todos se volvieron igual, ¿no? Entonces, a mí me parecía que en eso no tiene mucho que ver el color, sino era otra cosa, ¿no? Lo que sí sucede realmente es que si sucediera un acuerdo de paz, yo ya no estoy pintando ese tipo de arte, ya no estoy haciendo ese tipo de arte. Yo estoy trabajando como ciertas tragedias, como las inundaciones. La última obra mía se llama Los Inundados y tiene que ver con la gente, el sufrimiento de la gente que ante una tragedia mandada por la naturaleza, no por los gobiernos. Entonces ahí ya tengo una posición muy distinta, y yo creo que ese tipo de pintura que era entre política e histórica, yo la llamaría pintura histórica, ya no la estoy haciendo. De manera que me alegraré mucho que haya y de pronto se refleja en el ánimo de uno, pero no hay una voluntad de hacer de cambiar, de que me afecten los colores, la presencia de la paz en el país.
¿Y cómo ve las conversaciones en La Habana? ¿Las ha seguido más o menos? Sí, las he seguido y me parece que realmente fue muy inteligente el gobierno colocarlas en La Habana. La persona que decidió que era en La Habana fue la persona más genial, porque no es el Caguán, no es dentro del territorio colombiano. Además, yo creo que los guerrilleros están felices ahí divirtiéndose por las noches con tabaco, ron y mujeres. Entonces, yo creo que ellos están felices. Yo veo a esta niña holandesa que a todas las veces sale con un peinado distinto, un vestido distinto. Yo sé las limitaciones de La Habana porque he estado allá 2 veces, pero sí me parece que ellos están tan contentos que están por primera vez viendo que es mejor estar en paz que estar en el monte. Bueno. Ay, por eso creo que van a ser exitosas, ¿no? Porque los pusieron en un medio muy amable. ¿Qué cambios culturales considera más relevantes para un proceso de paz como el que está en marcha ahora? ¿O para un proceso de paz en Colombia? Yo creo que Colombia, para elaborar un proceso de paz, para tener un cambio tan grande de llegar a la paz, a mí me parece que hay que examinarnos en qué está fallando la cultura, por ejemplo. Yo creo que la cultura es esencial y aquí está muy descuidada, tanto económicamente como físicamente. Los museos están todos arruinados, el Museo Nacional se volvió nada, el Museo de Arte Moderno es un cadáver, los museos están desbaratados, o sea, los sitios de memoria. Entonces, a mí me parece que parte del arte, de parte de la cultura, de parte de los artistas, hay que hacer una limpieza en cierta forma para ver todo esto que se habla de la civilización del espectáculo, ¿no? Eso está perjudicando todo. Querían volver esto también un espectáculo, también llevando la cantante del collar de perlas y todo eso, que esa civilización del espectáculo le hizo un hueco muy grande en el Caguán, y aquí querían en un principio los medios atacar con sus espectáculos lo de la paz. Entonces yo creo que lo primero es hacer una revisión interna, como unos retiros espirituales. ¿Qué es lo que está pasando con la cultura? Cómo la cultura no se está difundiendo ni en televisión, ni en ninguna parte, cómo la cultura, y lo que más doloroso es, los sitios de memoria están arruinados. Entonces yo sí creo, sinceramente, que hay que hacer una reunión de las fuerzas culturales y de los artistas para ver cómo se podría realmente aproximarse a la paz y colaborar con la paz desde el punto de vista del arte y de la historia. Esa respuesta conectaría con otra pregunta que yo tenía de qué podría hacerse actualmente desde el arte para crear un ambiente más propicio para la paz. Tenía en cuenta además lo que hicimos en aquel entonces, en el 2003, que fue esta exposición de la paz, tiempos de paz, acompañada de un seminario, acompañada de un catálogo, acompañada de un video muy bonito, que todavía se puede ver. ¿Qué iniciativas en el campo artístico tendrían pertinencia? Yo creo que un ataque con cosas bien hechas a la mediocridad. Es que si algo yo un día me voy a tirar de un taxi porque tienen esos programas tan vulgares que oyen los choferes de taxi. Yo digo, ¿esta es la gente que estamos educando por los medios? Entonces es una cosa insoportable, la vulgaridad y la mediocridad. Actualmente, por ejemplo, hacen en una torre como Colpatria, la llenan de imágenes y de el poporo de oro y el sombrero volteado y todo eso, ese revuelto de colocar, de lanzarle a la gente imágenes a través de los medios es sumamente peligroso. Entonces lo que hay es que tener mucho cuidado y lo que tú dices para esa exposición fue realmente de las mejores que hizo el Museo Nacional.
porque estaba muy planeada, porque las cosas hay que planearlas muy bien y hay que la gente reciba un buen mensaje, pero es que están recibiendo vulgaridades. Tomen ustedes un periódico, los encabezados están mal redactados, todo eso. Entonces yo sí creo que que va a haber una revisión en los centros educativos, en los comunicadores, porque ellos tienen una parte mucho más grave que los artistas. Yo no creo que los artistas podamos hacer ni pintar cuadros de la paz, ni volver a pintar palomitas, por favor, que fue lo que hizo Belisario, como muchos artistas cayeron en la trampa de ponerse a pintar palomas de la paz. Con eso no se logra nada, sino con cosas bien hechas, bien pensadas, de revisión de la memoria, que fue la exposición de la paz, que fue ejemplar. Usted ha dicho que el arte político expresa la voluntad de que no se repitan las cosas. Hay dos obras que a mí me muestran muy bien esa intención, que son, por un lado, Yolanda Izquierdo, la imagen de Yolanda Izquierdo. Me gustaría saber qué pasó, porque hubo el intento, el tiempo la reprodujo masivamente. Uno hubiera pensado ver las muchas ventanas con la imagen de Yolanda Izquierdo para que no se repitan las cosas. Y la segunda es las 8.957 imágenes de los cargueros humanos en las bóvedas de los columbarios. Sería muy bueno una reflexión suya sobre la repercusión social que pueden tener esas obras que tienen una intención de que no se repitan, de memoria, dejar una huella en la memoria, en la conciencia de la gente, para evitar que se repitan las tragedias, la violencia. Yo creo que el concepto de arte político ha cambiado. Ese arte político de los muralistas mexicanos, ese arte político comprometido que se llamaba, eso ya no existe. Yo creo que existe un arte político en que el artista está tomando segmentos de la sociedad y volviéndolos seriales. Entonces esta obra mía tiene algo de ese arte político nuevo que muchos escritores como Rancière hablan y como Foster, de la manera como el artista tomó la serialidad para repetir las cosas, para tomar acontecimientos. Por ejemplo, hay artistas como Richter que tomaron lo que pasó en Alemania después de la caída del muro, ¿no? Entonces hay una serie hay un cierto papel de un arte que ahora llaman político, yo le llamaría político entre comillas, en el cual el artista tiende a repetir como si fuera una industria las cosas para que la gente reflexione. Yo no conocía a fondo todas esas teorías, sino después de que hice las obras. Entonces, lo de Yolanda Izquierdo, mi intención era una cosa que he hecho siempre, sin que nadie me la enseñara, que era la parte de querer hacer íconos. Cuando yo tomé Los suicidas del Cisga, una fotico grisecita del tiempo, y la volví ese cuadro, que es un cuadro, es un ícono, porque es una pareja, y la gente saca muchas teorías, cada uno según su profesión lee el cuadro de una manera distinta. Yo lo que quería era hacer íconos, y en eso me he empeñado, y yo creo que todavía estoy haciendo lo mismo, y cuando yo vi la foto de Álvaro Sierra, que la vi primero en Semana y después en El Tiempo, de la señora con el plano de la urbanización que iba a tener, que esa foto salió cuando ella la mataron, la divulgó Álvaro Sierra. Esa mujer con ese plano, en ese plano estaban todas sus esperanzas, ¿no? Entonces a mí me parece, y todas sus ilusiones y todo su cambio de vida. Llegan estos criminales, la mataron en la puerta de la casa, de una casa que ella tenía arrendada, y entonces ese golpe que le da a uno la noticia, cuando ve esa imagen tan simple de Álvaro, que es los llanos de Córdoba, el cielo, ella y el plano. Entonces son 4 elementos. Entonces eso juega muy bien con la idea de un ícono. Cuando uno mira los íconos bizantinos, pues esas vírgenes y mirando de frente y todo eso, entonces todos esos elementos. Entonces yo sentí como si estuviera haciendo de nuevo Los suicidas del Cisga. Habían pasado 40 años casi desde Los suicidas. Yo sentí como que estaba haciendo una imagen
casi sagrada, una imagen que se iba a divulgar porque el Tiempo sí entendió eso, y cuando me hizo, creo que hicieron 18 millones de imágenes, entonces yo me acuerdo que yo firmé como 400. La gente tiene esa cosa que si el artista firma ya vale más la obra, entonces lo hacían era como por negocio. La cosa es que la gente, unos los transformaban, otros los... era una cosa tan linda, ¿no? La gente que aquí en Bogotá por lo menos, y a veces cuando iba a provincia también me tocaba, pero de todas maneras la idea mía no era propiamente una idea de política en sí, sino era, yo quiero esta imagen, yo quiero que la gente le rece como una santa, yo quiero que eso sea como una imagen sagrada del momento de violencia de Colombia, que se volviera como la representación del momento de una víctima. Ella era una víctima. Entonces es un poco confuso lo que yo siento, pero yo creo que no era exactamente repetir, aunque el tiempo, cuando la idea fue del Tiempo, yo dije yo quiero esto y me dijeron nosotros le ofrecemos esto. Y entonces el Tiempo se apoderó de eso y me pareció muy interesante lo que hizo. En las lápidas es otra cosa, ¿no? En las lápidas sí yo ya tenía una idea, yo ya tenía la idea de repetir, 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 y repetir hasta el cansancio, ¿no? Entonces cuando tú haces 9.857 lápidas y las pones ahí, la idea es que la gente al caminar por los columbarios fuera viendo esa cantidad de muertos, ¿no? Entonces eso me pareció, eso tiene que ver con Vista Hermosa, con la gente que mataron allá, los paramilitares o la guerrilla, al fin no se supo. De todas maneras, ellos estaban acabando con los cultivos, arrancándolos y los mataron. Entonces escogí 8 modelos, y esos 8 modelos se van repitiendo a lo largo del caminar, del desplazarse, ¿no? Entonces ahí sí hay una intención de repetir para que no se olvide. Aquí hemos matado millones de personas, yo quiero hacer esta obra, que este monumento que ya estaba involucrado, como sabes tú, que estaba involucrado con el 9 de abril, porque ahí pusieron los muertos del 9 de abril en el piso, los muertos desconocidos, para que la gente los NN, con un numerito en el dedo gordo del pie, ¿no? Entonces la gente llegaba y decía, este es mi pariente, ¿no? Entonces es un sitio histórico por un lado, y por otro yo quería utilizar ese sitio, que era además el cementerio popular, no era el cementerio histórico grandioso de monumentos de mármol, sino eran unas cosas muy sobrias, ¿no? Y realmente ahí sí está la idea de repetir, y está la idea de serialidad, y está la idea de un arte político contemporáneo que es distinto al antiguo, comprometido. Yo no estoy ahí comprometida con nada, sino estoy tratando de un tratamiento psicológico, ¿no? ¿Y ahí tiene conocimiento de reacciones de la gente? Muy poco, porque esa obra la hice y ni siquiera la alcaldía la adoptó, sino la dejó ahí abandonada. Ni siquiera se inauguró. Quedó ahí al garete. Entonces es muy triste porque es una obra que vienen a verla del exterior, que ha salido en revistas en Alemania, ha salido en revistas en Estados Unidos, cada rato me escriben, cada rato publican las imágenes por fuera, pero aquí ha pasado inadvertida por parte, por lo menos, de las autoridades. De las autoridades, completamente. Bueno, estamos pisando el mismo terreno que las dos últimas preguntas, y es, ¿puede el arte contribuir a la reparación simbólica de las víctimas de la guerra interna colombiana? Yo no creo, yo creo que el papel del arte es más humilde, ¿no? Yo pienso que el arte todavía, mejor dicho, que el arte es una cosa menor, como que no puede encargársele una misión tan grave como la reparación de las víctimas. Puede contribuir de una manera velada, ¿no? De una manera, en cierta forma, psicológica, demostrar ese tabú que es nuestro pasado cercano, ¿no?
de mostrarlo, ¿no? Pero no creo que el arte tenga una cosa tan inmensa como se le quiere dar. Y yo me acuerdo, hace tiempo, Beatriz, que estuvimos en una exposición tuya en el fondo... El cafetero, sí. Y en ese tiempo recuerdo mucho que había unos rostros de niñas y tú indicaste que estabas explorando mucho a través de los gestos, los sentimientos de dolor, de alegría, de placer, etc. Entonces la pregunta va si el arte es, en la medida en que expresa sentimientos humanos profundos, en esa medida no puede contribuir a través de manifestaciones artísticas de diferente índole a que justamente se haga el proceso de duelo y reparación simbólica, cultural. No, yo lo veo más, yo veo un arte que tiene más que ver con eso, que es el cine y el teatro. Esto es muy limitado, pues yo hago una exposición y pongo unas niñas con las caras tapadas de dolor, o cuando hice Las Delicias, todo eso, ¿no? Pero yo creo que el arte en eso es más limitado porque, bueno, por el mismo sitio, aquí no hay crítica de arte, aquí las revistas de arte son muy limitadas y además no es popular. No es popular, es muy difícil. A mí me llama mucho la atención cuando yo exponía en algunos museos aquí. Mis clientes favoritos eran las señoras que repartían el tito, porque a ellas eran los que entendían eso. Desde que estaba el Museo de Arte Moderno en la Universidad Nacional, esa gente eran mis clientes favoritos y que me felicitaban y me daban besos y me daban regalos por eso, ¿no? Pero ya cuando uno empieza a hacer unas entidades como Fondo Cultural, son circuitos muy cerrados, ¿no? ¿Qué hacer la ley de víctimas en la medida en que ordena una serie de medidas, obras y actos de reparación simbólica y no solamente material? Está generando algo muy complicado en el país y es una especie de euforia con los monumentos en homenaje a la memoria, que puede ser muy problemático. Monumentos en las calles, monumentos, o sea, como que la visión de qué se puede hacer para reparar simbólicamente esta tragedia colombiana está solamente moldeada en la idea del monumento. Eso es una equivocación. Eso es una equivocación porque tú no puedes encargar obras para hoy en día, pues, para conmemorar cosas. Eso se quedó en el siglo XIX y hasta 1910, podemos decir, que funcionaban esos monumentos. Esos monumentos hay que cuidarlos porque ya pertenecen al pasado. Pero yo sí creo que están equivocados mandando a hacer monumentos pues eso es una cosa muy decadente. Y los artistas que se comprometan en eso están haciendo un mal al arte, porque eso ya no, el arte, el mismo monumento en sí ya se ha vuelto una cosa que debe ser efímera, ¿no? Entonces, que deje una huella, que sea efímero. Entonces, la combinación de monumento y efímero de la obra es como una bomba de tiempo y los artistas se ponen a hacer monumentos derritiendo las armas y cosas así. Y a mí me parece que están cogiendo el camino equivocado. Para eso no son los artistas. Bueno, Beatriz, por último, ¿qué aspectos arquitectónicos y escenográficos valdría la pena tener en cuenta para la construcción de un museo de la memoria, como el que ordena la ley de víctimas? Hay un museo en Bogotá, pero la ley de víctimas ordena la creación de un Museo Nacional de la Memoria Histórica. A mí me Usted parece. tiene mucha experiencia en curaduría, en el conocimiento del Museo Nacional, del Museo de Arte Moderno, etcétera. Entonces creo que su concepto es muy importante. Pues el museo hoy día es una entidad muy controversial en sí, ¿no? Entonces el resto, el hecho de ordenar por ley que se haga un museo, eso tenía validez en el siglo XIX y a comienzos del XX, pero realmente las obras de hoy día son tan complicadas y tan frágiles y tan extrañas que hacer un monumento para dar ideas qué pueden hacer, habría que hacer como lo que hicieron los ejemplos que hay en
Estados Unidos y en Europa respecto a las víctimas del Holocausto, ¿no? Que es reunir un grupo de arquitectos, hacer concursos para hacer el Museo de la Memoria en sí, el edificio en sí, el contenedor, pero que ese contenedor al mismo tiempo sea la obra. O sea, yo pensaría... ¿Me contestas? Yo creo que eso hay sabios para este museo moderno y que tenga que ver con el drama, ¿no? Que yo creo que los museos del Holocausto tienen, la gente que trabajó en eso tiene suficiente experiencia para aconsejar qué es lo que se debe hacer, porque pueden perfectamente hacer una cosa que no funcione, ¿no? A mí me parecía que por ejemplo, eso debe estar combinado con archivo, ¿no? Como suele suceder. O es muy difícil, pero la inspiración está en esos museos de Europa y de Estados Unidos que se han hecho para hablar de las víctimas del Holocausto. Muy bien. Ok. Muchas gracias. Estaba divertidísimo, estaba... Si no era otra cosa, ¿no? Lo que sí sucede realmente es que si sucediera un acuerdo de paz, yo ya no estoy pintando ese tipo de arte, ya no estoy haciendo ese tipo de arte. Yo estoy trabajando como ciertas tragedias, como las inundaciones. La última obra mía se llama Los Inundados y tiene que ver con la gente, el sufrimiento de la gente que ante una tragedia mandada por la naturaleza, no por los gobiernos. Entonces ahí ya tengo una posición muy distinta y yo creo que ese tipo de pintura que era entre política e histórica, yo la llamaría pintura histórica, ya no la estoy haciendo. De manera que me alegraré mucho que haya una, y de pronto se refleja en el ánimo de uno, pero no hay una voluntad de hacer de cambiar, de que me afecten los colores. En sus obras de los últimos 20 años. La Constitución del 91, que según sus palabras cambió los colores de sus obras, y la tragedia del Palacio de Justicia en 1999, a raíz de la cual usted dijo que después de lo ocurrido uno no se puede reír más. En caso de que se llegara a un acuerdo con las FARC, ¿usted volvería a cambiar los colores de su obra y quizá los motivos? Es que lo que sucede es que fue tan conmovedor el incendio del Palacio de Justicia que realmente ahí empezó un proceso en mi obra muy, muy fuerte, que como yo hacía esas cosas tan alegres alrededor de ciertos presidentes y pasó eso, en cambio esto era un artista testigo de la historia, ¿no? Yo estaba viviendo una constituyente y yo como artista estaba retratándola. Alguien dijo que el arte dice cosas que la historia no puede decir o que los historiadores no pueden decir. Entonces, en ese sentido, yo hice una cosa que salió como crítica, ¿no? Porque la intención mía era como burlarme de ciertos constituyentes. Además, quería poner para un lado los buenos y para otro lado los malos, o sea, los que estaban aparte de impedir que se extraditaran los narcotraficantes y del otro los buenos, los que se oponían. A la hora de la verdad, todos se volvieron igual, ¿no? Entonces, a mí me parecía que en eso no tiene mucho que ver el color, me parecía como una tragicomedia. Cuando llegamos al Palacio de Justicia eso se volvió solo una tragedia, la parte comedia se quitó, por eso ya no podíamos reír más. Pero además de eso, verdaderamente me cambió el color. Yo antes usaba unos amarillos, unos verdes, esmeralda y unos colores muy particulares y yo borré todos esos colores y me quedé solamente con un vino tinto, con un verde y con colores muy oscuros.
Entonces eso sí fue evidente el cambio. Y cuando la Constitución del 91, es que los casos son separados, la Constitución del 91 sí fue otra cosa distinta porque fue, yo estaba copiando un pintor del siglo XIX, que era José Gabriel Tatis, que había retratado a todos los congresistas de la Constitución del 53, creo. Entonces los dibujó uno por uno, y todas las salas y todas lo que era donde se reunían en Santo Domingo, todas las gentes que participaron. Entonces yo quería era hacer eso, yo quería realmente posesionarme de mi papel como un artista testigo de la historia. Claro que tomar todos los 160 y pico de los que estaban participando en los constitucionalistas, los que estaban participando, era muy difícil porque no a todos los retrataban, ¿no? Entonces me tocaba en televisión, mirar televisión y rápidamente coger caras, y hice un cuadernito chiquito en que está cada uno de ellos dibujado. Entonces era un poco distinto porque el Palacio de Justicia era una cosa violenta dentro del ser de uno, y yo creo que a todos